Bienvenidos, el día de hoy nos toca conocer acerca de los intereses y además cómo el banco los aprovecha, incluso en nuestros ahorros. Vamos a ello. El interés es una forma de compensación por el uso del dinero prestado o invertido y se cobra como pago adicional al capital original. Ahora bien, de esta forma el banco usa tu dinero ahorrado e incluso genera ingresos pasivos. Aquí hay algunas formas en que los bancos aprovechan los préstamos y ahorros. Préstamos. Los bancos ofrecen a los individuos y empresas que necesitan financiamiento para proyectos, compras importantes o deudas. Al prestar dinero, los bancos cobran intereses a los prestatarios, lo que les permite obtener ganancias. Los bancos también pueden cobrar tarifas adicionales, como cargos por procesamiento de préstamos o multas por pagos atrasados. El interés y las tarifas que los bancos cobran a los prestatarios son una fuente importante de ingresos para los bancos. Depósitos. Los ahorros que los clientes depositan en los bancos se utilizan para proporcionar préstamos a otros clientes. Los bancos pueden ofrecer diferentes tipos de cuentas de ahorro, como cuentas de ahorro, certificados de depósito y cuentas del mercado monetario, y pagar intereses a los depositantes en función de las tasas de interés del mercado y la cantidad de dinero depositada. Los bancos pueden invertir parte de los fondos de los depósitos en inversiones seguras para obtener ganancias adicionales. Servicios financieros. Además de préstamos y depósitos, los bancos ofrecen una variedad de otros servicios financieros que les permiten obtener ganancias. Estos pueden incluir tarjetas de crédito, transferencias de dinero, seguros, inversiones, gestión de patrimonio y más. Por ejemplo, los bancos pueden cobrar tarifas por servicios de transferencia de dinero o por el uso de tarjetas de crédito. Estas tarifas pueden generar ganancias adicionales para los bancos. Es sorprendente lo bien que usa el banco nuestro dinero y su dinero para mejorar financieramente, y esto es debido a su alta educación financiera. ¿Qué tipo de interés usa el banco para aprovecharse de nuestros préstamos y ahorros? Te presento al interés simple. Es un concepto financiero que se refiere a la renta generada por un préstamo o una inversión, expresada en términos de un porcentaje del capital original. Es una forma de cálculo de interés que se basa en la aplicación de una tasa fija sobre el monto original durante un periodo de tiempo determinado. Para una mejor explicación vamos con los ejemplos. Si prestas 1,000 pesos a una tasa de interés del 5% durante 6 meses, el interés simple generado sería de 250 pesos, 1,000 pesos x 0.05 x 6/12. Imagina que decidiste invertir 100,000 pesos en un fondo de inversión que ofrece una tasa de interés del 7% anual. Después de 5 años, el interés simple generado sería de 35,000 pesos, 100,000 pesos x 0.07 x 5. Si una persona saca un préstamo de $5,000 a una tasa de interés del 20% anual por un año, cada mes pagaría 500 pesos. Ya que el capital a devolver total es 6,000 pesos, entonces por mes, esos 6,000 pesos lo dividimos por los 12 meses del año y nos da 500 pesos. Los bancos son instituciones financieras importantes en la sociedad. ¿Habrá una forma de aprovechar los servicios del banco? La respuesta es sí, incluso hay varias maneras. Vamos a ello. Establezca metas financieras antes de solicitar un préstamo o abrir una cuenta de ahorros. Determine sus objetivos financieros a corto y largo plazo. Esto le ayudará a tomar decisiones más informadas y a elegir los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades. Compare las opciones antes de solicitar un préstamo o abrir una cuenta de ahorros. Es importante comparar las opciones que ofrecen diferentes bancos. Compare las tasas de interés, las tarifas, los requisitos de depósito mínimo y otros términos y condiciones. Esto le ayudará a encontrar el mejor producto financiero para sus necesidades. Utilice los préstamos sabiamente. Los préstamos pueden ser una herramienta útil para financiar compras importantes o invertir en proyectos rentables. Sin embargo, es importante utilizar los préstamos de manera sabia y responsable, asegurándose de que pueda cumplir con los pagos a tiempo para evitar cargos por intereses y multas. Ahorre regularmente. Las cuentas de ahorro son una excelente manera de ahorrar dinero a largo plazo. Establezca un presupuesto y haga depósitos regulares en su cuenta de ahorros. Asegúrese de elegir una cuenta de ahorros con una tasa de interés competitiva y sin tarifas excesivas.
Aproveche los servicios adicionales del banco, además de préstamos y cuentas de ahorro. Los bancos ofrecen una amplia variedad de servicios financieros, como tarjetas de crédito, transferencias de dinero y planes de inversión. Aproveche estos servicios si son apropiados para sus necesidades financieras. En resumen, para aprovechar los préstamos y ahorros del banco de manera efectiva, es importante establecer metas financieras claras, comparar las opciones de los bancos, utilizar los préstamos de manera sabia, ahorrar regularmente y aprovechar los servicios adicionales del banco si es apropiado. Por último, aquí te damos un consejo: ten muy en cuenta la inflación, ya que es importante considerar la inflación al evaluar la rentabilidad de una inversión o préstamo. Una tasa de interés elevada puede no ser suficiente para compensar la inflación y, en consecuencia, la inversión o préstamo puede no ser rentable. Para más información te invitamos a ir a nuestra página web del canal, link en la descripción. Esto ha sido todo por el día de hoy. El viernes veremos la considerada octava maravilla del mundo. Podrás lograr tu libertad financiera, no te lo pierdas. Además, mañana subiremos más shorts al canal. Saludos, nos vemos.